Me llamo Olivia Reynolds, tengo 27 años, y, hace 20, mis padres se marcharon de mi vida sin mirar atrás. Mi abuela Eleanor se convirtió en mi mundo y me crió con más amor del que creía posible después de semejante traición. Cuando falleció el mes pasado, quedé devastada, pero nada me había preparado para verlos entrar en su funeral con ropa de diseño y lágrimas falsas, claramente con la mirada puesta en su fortuna de $50 millones. El shock casi me derrumba, hasta que el abogado de mi abuela me miró y se rió. Antes de contaros lo que pasó después, decidme desde dónde lo estáis viendo en los comentarios, suscribíos y permaneced hasta el final para ser testigos del momento de justicia más satisfactorio que he vivido nunca. Mi infancia en nuestro pintoresco barrio residencial de Boston brilla en fragmentos. Mi padre me hacía girar en el jardín hasta que caíamos al suelo riéndonos. Mi madre me leía cuentos antes de dormir con voces diferentes para cada personaje. Los picnics familiares en los que extendían una manta a cuadros bajo los arces. Sarah y Thomas Reynolds parecían los padres perfectos. Mamá, con su cálida sonrisa y su infinita paciencia. Papá, con su risa estruendosa y sus caballitos. Nuestra modesta casa de 2 pisos rebosaba amor y estabilidad, o eso creía yo. Las primeras grietas aparecieron cuando yo tenía unos 5 años, discusiones en voz baja después de acostarme, conversaciones que se interrumpían bruscamente cuando entraba en una habitación. El dinero se convirtió en una palabra susurrada que se lanzaban como una granada con la anilla. Papá empezó a llegar a casa más tarde, su alegría era forzada, mientras que las sonrisas de mamá se volvían tensas y menos frecuentes. Me di cuenta de que mamá revisaba el correo con ansiedad, y metía ciertos sobres en su bolsillo antes de que papá los viera. La tensión aumentaba mes a mes, y las escapadas ocasionales de papá a Atlantic City para jugar se convirtieron en algo semanal. Escuchaba a mamá por teléfono, con la voz quebrada, suplicando: «Por favor, dale algo de tiempo para pagar». Mi 6º cumpleaños fue una celebración discreta, sin castillo hinchable como el año anterior, solo una pequeña tarta y un único regalo. Mamá bebió más vino de lo habitual esa noche, mientras papá no dejaba de mirar el teléfono. Cuando empecé el primer curso, su asistencia a los eventos escolares se volvió esporádica. Faltaban a una obra de teatro aquí, se saltaban una reunión de padres y profesores allá. Entonces llegó el día que lo cambió todo. Una fresca tarde de otoño en la que ninguno de los dos apareció para recogerme del colegio Lincoln. Esperé en el banco, fuera de la oficina de la directora, con mi mochila de Hello Kitty apretada contra el pecho, mientras veía cómo los demás niños se marchaban uno tras otro. Mi profesora, la señora Donahue, se sentó a mi lado y llamó repetidamente a varios números que saltaban directamente al buzón de voz. Eran más de las 6, y sus miradas preocupadas me decían que algo iba terriblemente mal. Cuando llegó el coche de la policía, una agente amable se arrodilló ante mí, y me preguntó si sabía el número de teléfono de mi abuela. Al caer la noche, estaba sentada en la cocina de la abuela Eleanor, con una taza de chocolate caliente entre las manos temblorosas, mientras ella hablaba en voz baja con los agentes. La policía había encontrado nuestra casa vacía, los cajones abiertos, los armarios medio vacíos, con una salida apresurada evidente en todas las habitaciones. Un vecino informó de que había visto a mis padres cargando maletas en nuestro coche esa mañana después de que yo me fuera al colegio. Días más tarde, descubrimos a través de los registros de la tarjeta de crédito cuál era su destino. Las Vegas. Habían vaciado nuestras cuentas conjuntas,
agotado las tarjetas de crédito y se habían ido sin dejar una nota, ni siquiera un adiós. Simplemente abandonaron a nuestra hija de 7 años con la misma indiferencia con la que se olvida un paraguas. Los primeros meses en la extensa finca de mi abuela en Massachusetts transcurrieron en una nube de confusión y dolor. Me despertaba gritando, convencida de que iban a volver a buscarme. Alternaba entre la esperanza y el terror ante esa posibilidad. La abuela contrató a una psicóloga infantil, la doctora Winters, que me ayudó a navegar por el tsunami de emociones que sentía. El abandono, la traición y el dolor por tener padres que seguían vivos pero que habían decidido dejarme atrás. Escribía cartas interminables en las que detallaba mis días y suplicaba explicaciones, que la abuela enviaba a su última dirección conocida. Nunca recibí respuesta, solo me las devolvían con la dirección del remitente escrita con letras rojas y crueles. Mi primer cumpleaños sin ellos fue una herida abierta hasta que mi abuela lo transformó con su tranquila determinación. No intentó imitar la forma en que mis padres celebraban, sino que creó algo nuevo, una merienda en el jardín con mariposas que liberó en su invernadero. No podemos cambiar lo que pasó, Olivia, me dijo mientras me secaba las lágrimas. Pero podemos construir algo hermoso a partir de aquí. Esas palabras se convirtieron en la base de todo lo que vino después. La finca de la abuela Eleanor se extendía sobre 12 acres de colinas onduladas en Massachusetts, una obra maestra colonial de elegancia discreta con jardines que florecían en oleadas cuidadosamente orquestadas a lo largo de las estaciones. A diferencia de las frías mansiones de algunos ricos, cada rincón de su casa invitaba a sentarse, leer, pensar, o simplemente a estar. Más tarde supe que la abuela había construido su fortuna desde cero, fundando una empresa de biotecnología a los 30 años que revolucionó el tratamiento de la diabetes. Cuando fui a vivir con ella, ya se había retirado de la gestión activa, pero seguía formando parte de varios consejos de administración y comités de fundaciones. Nuestra relación floreció lentamente, como sus preciadas rosas inglesas, a medida que descubríamos intereses comunes que hacían que los 50 años que nos separaban no tuvieran importancia. Ella nunca me presionó, simplemente me invitó a entrar en su mundo. El cofre siempre estaba listo en la terraza acristalada, la sección de los niños que había añadido a su biblioteca, las pequeñas herramientas de jardinería que aparecían junto a las suyas en el cobertizo donde mis padres habían sido torbellinos de afecto y aventura antes de su enfermedad. La abuela me ofrecía algo diferente, consistencia y amor atento. Todas las mañanas empezaban con un desayuno juntos, sin importar lo temprano que tuviera que levantarse para las reuniones de la fundación. Me preguntaba por mis deberes con interés genuino, no solo por cumplir. Cuando tenía dificultades con las matemáticas, contrató a un tutor paciente, pero se sentaba con nosotros para aprender. Soy terrible con el álgebra, me confesó, haciéndome sentir menos sola en mis dificultades. Al principio, mi nueva escuela me intimidaba. Los niños parecían más sofisticados y sus familias estaban bien establecidas, mientras que la mía se había desintegrado. Sin embargo, la abuela me ayudó a superar mis ansiedades sociales con sabiduría práctica. Interésate, no seas interesante, me decía. Haz preguntas y escucha de verdad las respuestas. Poco a poco hice amigos y los traía a casa para explorar los jardines y probar las famosas galletas con trocitos de chocolate de la señora Hudson, nuestra cocinera. La abuela asistía a todos los eventos escolares, obras de teatro, ferias de ciencias y reuniones de padres, llegando siempre temprano y trayendo sus famosas notas de felicitación escritas a mano, independientemente de mi rendimiento.
me decía que la primera impresión era el 90% de la conquista. La Navidad, que tanto temía ese primer año sin mis padres, se transformó gracias a la consideración de Eleanor. En lugar de recrear las tradiciones de mi familia, que solo habrían resaltado su ausencia, decidió crear nuevas. Ella estableció otras nuevas: hacer voluntariado en un refugio para personas sin hogar la mañana de Nochebuena, asistir a una misa a la luz de las velas en la histórica iglesia de piedra del pueblo, y leer en voz alta A Child's Christmas in Wales junto al fuego. Nunca menospreció a mis padres, pero tampoco inventaba excusas para ellos. Cuando le preguntaba por qué se habían ido, ella simplemente respondía: a veces los adultos toman decisiones terribles que no pueden deshacer, pero eso nunca significa que los niños se lo merezcan. Una vez al año, normalmente un domingo lluvioso, mirábamos juntos los álbumes familiares. Ella guardaba fotos de mi padre de niño, de su hijo que, de alguna manera, se había alejado tanto de sus valores, y compartía historias de su infancia. Tenía un corazón tan bondadoso que, una vez, lo expresé con confusión más que con ira. El ritual de ver fotos era doloroso, pero necesario, ya que me ayudaba a comprender que yo era más que un simple abandono. El arte se convirtió en mi refugio después de que mi abuela se diera cuenta de que dibujaba constantemente cuando cumplí 10 años. Convirtió una habitación luminosa con vistas al jardín en un estudio con materiales profesionales y estanterías llenas de libros de arte. Contrató a un profesor de arte jubilado de la Universidad de Boston, que venía en coche todas las semanas para enseñarme técnicas y animarme a desarrollar mi propio estilo. Tienes un ojo excepcional para captar cómo la luz crea emoción, me decía mientras mi abuela sonreía radiante de fondo. En mi adolescencia, la herida abierta del abandono se había cicatrizado gracias al cuidado paciente de mi abuela, pero aún tenía momentos de ira y confusión, especialmente durante acontecimientos importantes, cuando los padres de otros niños los rodeaban de atención. Mi abuela nunca intentó sustituir a mi madre, sino que creó su propio papel irreemplazable en mi vida. Cuando se acercaba la universidad, me llevó a visitar escuelas de arte, sin imponer nunca sus preferencias, sino haciendo preguntas perspicaces que me ayudaban a aclarar mis ideas. Cuando dudaba por el coste de los programas prestigiosos, ella era directa y refrescante. Tengo más dinero del que podrías gastar en 3 vidas, Olivia. Tu educación es exactamente lo que necesito, el único requisito es que algún día lo devuelvas. Mudarme a Nueva York para estudiar arte fue como llegar a otro planeta después de la tranquilidad y el verdor de la finca de mi abuela. Mi habitación en la escuela de diseño de Parson era apenas más grande que el baño de mi casa, y la energía incesante de Manhattan me emocionaba y abrumaba a partes iguales. Esas primeras semanas llamaba a la abuela Eleanor todas las noches para describirle los profesores excéntricos, la diversidad de mis compañeros y la sobrecarga sensorial de la ciudad. Ella escuchaba con auténtica curiosidad, y me hacía preguntas que me ayudaban a procesar mis experiencias. Recuerda mirar la arquitectura, me aconsejaba. La mayoría de los neoyorquinos olvidan lo que hay por encima del nivel de la calle. Nuestras llamadas diarias se convirtieron en un ritual que me ayudaba a mantener los pies en la tierra, aunque se fueron acortando poco a poco a medida que encontraba mi lugar. A diferencia de muchos estudiantes de primer año, que se volvían locos con la nueva libertad, yo abordé la independencia de forma deliberada, uniéndome a grupos de estudio y colectivos artísticos en lugar de perderme en la escena festiva. Mi compañera de habitación, Zoe, no entendía por qué hablaba tanto con mi abuela.
¿No se supone que la familia es como las visitas obligatorias en vacaciones y los comentarios pasivo-agresivos? Bromeaba. No le explicaba que el abandono me había enseñado a apreciar a las personas que decidían quedarse. El segundo año me trajo una oportunidad inesperada. Mi profesor de dibujo y composición me recomendó para unas prácticas en la Galería Callaway de Chelsea. Trabajar 15 horas a la semana mientras mantenía una carga lectiva completa casi me mató, pero ver a artistas de renombre instalar sus exposiciones y escuchar a los conservadores discutir los marcos conceptuales de las muestras me proporcionó una educación que ninguna aula podría igualar. Mi abuela nunca me presionó para que la visitara, pero yo volvía a Massachusetts todos los meses, y el contraste entre la intensidad de la ciudad y la serenidad del campo era cada vez más valioso para mi perspectiva artística. Durante las vacaciones de primavera de mi tercer año, realicé un peregrinaje que llevaba años contemplando con mi amiga Kesha, que me daba ánimos. Fui a Las Vegas, el último destino conocido de mis padres, armada con sus nombres completos y fotos antiguas. Visitamos hoteles, casinos y, por último, oficinas del registro público. La pista se había enfriado hacía tiempo. Los registros de la propiedad mostraban que habían alquilado algo brevemente antes de volver a desaparecer. Un camarero de un casino recordaba vagamente la terrible cara de póker de mi padre, pero seguía yendo. Era información dolorosa, a pesar de lo previsible, y volví a Nueva York sintiéndome extrañamente más ligera tras haberme enfrentado a la ciudad fantasma de su huida. Mi abuela escuchó mi historia de Las Vegas sin juzgarme y luego dijo en voz baja: «A veces, saber que lo has intentado es suficiente». Mi ceremonia de graduación fue triunfal, con la abuela Eleanor entre el público, radiante de orgullo. Había volado 3 días antes para ayudarme a hacer las maletas y organizó una pequeña cena para mis amigos más cercanos en un elegante restaurante con vistas a Central Park. El mayor error de tus padres fue marcharse antes de poder ver en qué mujer extraordinaria te habías convertido, me dijo esa noche, la única vez que los criticó directamente. Después de graduarme, conseguí un puesto de asistente en la misma galería donde había hecho mis prácticas, trabajando para Miranda Fontaine, una formidable comisaria conocida por impulsar la carrera de artistas emergentes. El sueldo apenas cubría mi parte de un apartamento de 3 habitaciones en Brooklyn, pero la experiencia resultó invaluable. Absorbí todo lo que pude sobre relaciones con artistas, diseño de exposiciones, gestión de prensa y estrategias de ventas. Había hecho las prácticas con Miranda Fontaine, una formidable conservadora conocida por lanzar las carreras de artistas emergentes, y seguía allí trabajando. El sueldo apenas cubría mi parte de un apartamento de 3 habitaciones en Brooklyn, pero la experiencia resultó invaluable. Aprendí todo lo que pude sobre relaciones con los artistas, diseño de exposiciones, gestión de prensa, estrategias de venta, y me quedaba hasta tarde para ayudar a montar las exposiciones, y ofrecía voluntaria para las tareas que nadie quería. En 18 meses me ascendieron a conservadora junior, y empecé a gestionar mis propias pequeñas exposiciones. Cuando Miranda se marchó a un puesto en un museo, ocupé su lugar y aporté nuevas perspectivas que atrajeron a coleccionistas más jóvenes. Para el 75º cumpleaños de mi abuela, organicé una reunión sorpresa en su finca y traje a sus amigos más antiguos de todo el país. Aunque Eleanor siempre fue muy elegante, no solía participar en celebraciones extravagantes, pero se le iluminó el rostro de alegría al ver reunidos a sus seres queridos de diferentes etapas de su vida en una misma sala. A medida que mi carrera se consolidaba,
Un nuevo sueño tomó forma: abrir mi propia galería centrada en artistas emergentes que exploraran temas de identidad y pertenencia. Cuando compartí esta visión con mi abuela durante nuestras llamadas semanales los domingos, ella me ofreció inmediatamente apoyo financiero. «Creo en tu visión y en tu ética», me dijo simplemente. Lo que más me conmovió fue su insistencia en formalizar el acuerdo con planes de negocio adecuados y documentos de préstamo, no porque no confíe en ti, explicó, sino porque te respeto como profesional. Mi galería Perspective abrió sus puertas en un espacio industrial renovado del barrio de Dumbo, en Brooklyn, con 6 artistas desconocidos cuyas obras examinaban el desplazamiento cultural. La noche de la inauguración superó las expectativas. Las ventas superaron mis modestas previsiones y las críticas destacaron la confianza curatorial que contradice la juventud de Reynolds. La abuela asistió con un llamativo vestido azul cobalto que cautivó a críticos y coleccionistas, desviando la atención hacia los artistas. «Siempre supe que encontrarías tu voz», me susurró mientras observábamos la abarrotada galería desde un rincón tranquilo. «Solo necesitabas el espacio adecuado para expresarte». Las primeras señales fueron sutiles. Olvidaba sus gafas nada más sentarse y repetía historias que ya había contado el día anterior. Mostraba un cansancio inusual durante nuestras llamadas de fin de semana. A mis 32 años, estaba totalmente inmersa en el crecimiento de mi galería. Acababa de firmar el contrato de alquiler de un segundo local en el Lower East Side de Manhattan, cuando la señora Hudson, que seguía encargándose de la casa de mi abuela, llamó para expresar su preocupación por los episodios de confusión de la señora Eleanor. Al principio lo atribuí al envejecimiento normal, pero mi siguiente visita a casa me hizo ver las cosas de otro modo. La abuela Eleanor, siempre impecable, me recibió con ropa que no combinaba y el pelo sin lavar. La casa, su orgullo y alegría, mostraba sutiles signos de abandono. El correo se amontonaba sin abrir, las plantas pedían agua y el polvo se acumulaba en las estanterías. La brillante mujer que había construido un imperio biotecnológico se había olvidado de apagar la cocina y la tetera se había quemado, lo que provocó que se activara el sistema de humo. El diagnóstico fue rápido: demencia vascular, una serie de pequeños derrames cerebrales que le robaban silenciosamente fragmentos de su brillante mente. El pronóstico fue sincero: el deterioro continuaría y sus funciones cognitivas se deteriorarían gradualmente. Aumenté mis visitas a cada 2 fines de semana, trabajando a distancia desde Massachusetts, y gestionando el negocio de la galería a través de videollamadas. Cuando eso resultó insuficiente, contraté a Ángela, una enfermera privada compasiva, para que la atendiera durante el día, e instalé sistemas de seguridad con monitorización remota. Ver a la abuela luchar con tareas sencillas que antes le resultaban fáciles rompió algo fundamental en mí. La mujer que me había rescatado y reconstruido estaba desapareciendo lentamente, aunque físicamente seguía ahí durante sus momentos lúcidos, que se volvían cada vez más valiosos. Teníamos conversaciones sin precedentes de una honestidad absoluta. «No tengo miedo a morir», me dijo una tarde de otoño mientras estábamos sentados en su jardín viendo caer las hojas en espiral. «Tengo miedo de convertirme en una carga para ti después de haber trabajado tan duro para ser tu pilar». Le cogí la mano, cada vez más frágil, y noté las manchas de la edad y las venas prominentes que no estaban allí un año antes. «Nunca serás una carga», le aseguré. «Eres la inversión que me salvó la vida». A medida que su estado empeoraba,
La abuela empezó a mencionar su patrimonio con más frecuencia, aunque siempre de forma indirecta. He hecho los arreglos necesarios, decía. Oh, el señor Harrington tiene todos los papeles en regla. James Harrington, su abogado desde hacía 30 años, la visitaba una vez al mes. A medida que disminuía su energía, sus reuniones a puerta cerrada se hacían cada vez más cortas. Una tarde lúcida, me miró fijamente con una mirada penetrante que me recordó a su yo anterior. Siempre he creído que la riqueza es una responsabilidad, no un privilegio, dijo. He intentado enseñarte que el dinero sirve para crear oportunidades, no para disfrutar de lujos innecesarios. Asentí, consciente de la importancia de sus palabras. He visto cómo has construido tu galería apoyando a artistas que, de otro modo, pasarían desapercibidos. Entiendes el principio de la palanca, utilizar los recursos para magnificar el impacto. Durante esos meses de declive gradual, descubrí facetas de mi abuela que nunca antes había apreciado del todo. Su ama de llaves reveló que Eleanor había pagado en secreto las matrículas universitarias de sus nietos. El jardinero contó cómo ella le había ayudado a comprar su primera casa con un préstamo sin intereses. Las organizaciones benéficas locales enviaron representantes para interesarse por su salud y compartieron historias de donaciones anónimas que habían mantenido su trabajo durante décadas. La empresa biotecnológica que ella había fundado, ahora una corporación que cotiza en bolsa, envió una delegación de ejecutivos para presentar sus respetos y traer noticias de que los tratamientos que ella había pionado habían llegado recientemente a países en desarrollo, salvando millones de vidas. Nuestra última Navidad juntos tuvo una claridad conmovedora, como si su mente le hubiera concedido un respiro temporal. Nos sentamos junto al fuego en su biblioteca, con las luces del árbol de Navidad reflejándose en sus ojos, mientras ella relataba historias de mi infancia, la vez que intenté rediseñar su comedor formal con pinturas de dedos, o cuando rescaté todos los gusanos del camino de entrada después de las tormentas. Siempre tuviste un corazón enorme, incluso después de lo que te hicieron, reflexionó. Rara vez mencionaba a mis padres directamente, por lo que esta referencia me sorprendió. Me preocupaba que su abandono te hiciera perder la confianza, pero hizo algo diferente. Te hizo más decidida a ser digna de confianza. La primavera trajo un rápido deterioro. Cerré temporalmente mi galería de Manhattan, dejé a mi subdirectora a cargo de Brooklyn y volví a la finca. Angela se mudó a una residencia con servicios de cuidados paliativos, ya que la abuela quedó postrada en cama. Pasaba horas leyéndole sus libros favoritos, poniéndole la música clásica que le gustaba y simplemente sosteniéndole la mano mientras flotaba entre la conciencia y el sueño. Durante un momento de lucidez inesperado, me apretó la mano con una fuerza sorprendente. «Prométeme algo, Olivia», dijo con una voz apenas audible. «Prométeme que no dejarás que el pasado envenene tu futuro. Hay algunas herencias que deben rechazarse». Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, se quedó dormida de nuevo. El final llegó pacíficamente en una mañana de primavera perfecta. La luz del sol entraba por las ventanas de su dormitorio y los pájaros cantaban en el jardín que ella había cuidado durante décadas. Me había quedado dormida en la silla junto a su cama y me desperté con un silencio diferente. Su rostro parecía más joven, liberado del dolor y la confusión, y se parecía mucho al de la mujer fuerte que acogió en su casa a una niña traumatizada de 7 años 20 años antes. El dolor me invadió en oleadas, como un vacío existencial durante 2 décadas. Ella había sido mi norte,
la certeza absoluta en un mundo que me había enseñado lo rápido que podían derrumbarse los cimientos. Planificar su funeral se convirtió en mi ancla, un último acto de amor llevado a cabo a través de una niebla de pérdida. La abuela Eleanor había dejado instrucciones detalladas al señor Harrington sobre su funeral: elegancia sencilla, sin ostentaciones, una celebración centrada en la gratitud más que en el dolor. Respeté sus deseos y añadí algunos toques personales, sus cortinas y lirios favoritos por toda la histórica iglesia de piedra donde ella había adorado. Para la ceremonia, interpretaron el Requiem de Mozart, un cuarteto de cuerda de la Orquesta Sinfónica de Boston, cuyos programas había apoyado, con su propia acuarela de los jardines de la finca. La lista de invitados se amplió más allá de mis expectativas a medida que se corrió la voz a través de su extensa red de amigos, colegas y beneficiarios. 3 de mis amigos más cercanos llegaron 2 días antes y se convirtieron en un escudo de apoyo a mi alrededor. Zoe, de mis días universitarios, ahora fotógrafa de moda. Marcus, un escultor cuya primera gran exposición había sido en mi galería, y Kesha, que me había acompañado en aquella infructuosa búsqueda en Las Vegas años atrás. El periódico local había publicado una necrológica respetuosa en la que se detallaban los logros empresariales y filantrópicos de Eleanor, y se mencionaba su fortuna aproximada, estimada en $50 millones, que presumiblemente pasaría a su única nieta, Olivia Reynolds, tras el trágico abandono de sus padres 20 años antes. No había pensado en cómo esta información pública podría afectar a personas fuera de nuestra comunidad. El día amaneció claro y cálido, con el sol primaveral iluminando las vidrieras de la iglesia y proyectando patrones de arcoíris sobre los dolientes reunidos. Saludé personalmente a cada uno de los asistentes, sacando fuerzas de las historias que compartían, cómo la abuela había financiado discretamente el tratamiento médico del hijo de un empleado, cómo había proporcionado capital inicial a mujeres emprendedoras cuando los bancos donaban edificios históricos locales mediante donaciones anónimas. La iglesia estaba casi llena cuando un elegante Bentley negro, con cristales tintados, entró en la rotonda, llamando la atención por su evidente retraso. Algo se me encogió en el pecho, como un instinto animal de amenaza inminente. El conductor abrió la puerta trasera y salieron casi irreconocibles, pero al instante me resultaron familiares, como personajes de una pesadilla medio olvidada. Thomas Reynolds, mi padre, con el pelo que antes era oscuro ahora plateado en las sienes, vestía un impecablemente entallado traje gris carbón con sutiles rayas diplomáticas, y un reloj de platino que reflejaba la luz del sol. A su lado estaba Sara, mi madre, con su cabello rubio teñido y peinado por un experto, el rostro notablemente sin arrugas gracias a lo que claramente era una cirugía estética muy lograda, y un vestido negro de diseñador que se ceñía a su esbelta figura, que parecía mantenerse con evidente esfuerzo. 20 años condensados en un latido mientras se acercaban, con expresiones ensayadas para parecer somnolientos, que nunca llegaban a sus ojos calculadores. Mi padre se acercó primero y extendió sus manos cuidadas para tomar las mías antes de que pudiera reaccionar. Olivia, dijo con la voz entrecortada por lo que podría haber pasado por emoción, como si la conociera de antes. Nuestro más sentido pésame por la pérdida de tu abuela. La frase formal, la cuidadosa distancia de tu abuela, más que de mi madre, lo decía todo. Mi madre se adelantó, interpretando a la perfección el papel de la afligida, con la cabeza inclinada para expresar su condolencia, y esforzándose por mantener intacto el maquillaje. Era una mujer extraordinaria, dijo,
como si se refiriera a una conocida casual y no a la madre de su hijo, a quien había abandonado. La familia debe estar unida en momentos como este. La palabra familia en su boca sabía a veneno. Kesha apareció a mi lado, sintiendo mi conmoción, y su brazo se deslizó protectora alrededor de mi cintura. Olivia tiene que saludar a otros invitados, dijo con firmeza. Quizás deberías buscar asientos. Mi padre me puso una tarjeta de visita en la palma de la mano con una fuerza sorprendente. Nos alojamos en el Ritz-Carlton de Boston, dijo. Deberíamos hablar de asuntos familiares después de todo esto. Hizo un gesto vago hacia la iglesia. La sangre es más espesa que el agua, después de todo. Durante todo el servicio sentí su presencia como un peso físico. Estábamos sentados en un lugar destacado de la tercera fila, donde todos podían verlos, y fingían dolor y se secaban los ojos de vez en cuando. Vi a mi padre mirar el reloj 2 veces durante el elogio fúnebre pronunciado por el amigo más antiguo de la abuela. Cuando el ministro invitó a los asistentes a la recepción en la finca, oí a mi padre preguntar en voz baja al director de la funeraria sobre la lectura del testamento y los trámites sucesorios en Massachusetts. La recepción transcurrió entre confusión y recuerdos compartidos. Mis padres se movían por la sala como políticos, presentándose a los amigos adinerados de la abuela con un encanto ensayado. Somos los padres de Olivia, decían, como si esos 20 años de ausencia fueran un detalle sin importancia. Evité la interacción directa hasta que mi madre me acorraló en la biblioteca con una copa de champán de cristal en la mano. Deberíamos cenar mañana solos los tres, sugirió con voz melosa y falsa cordialidad. Tenemos mucho de qué ponernos al día. Estudié su rostro en busca de algún rastro de la madre que una vez me besó en las rodillas y me leyó cuentos. 20 años es mucho tiempo para ponerse al día en una cena, respondí con indiferencia. Me temo que tengo otros compromisos. Su sonrisa se tensó casi imperceptiblemente. Lo entendemos perfectamente, los asuntos familiares son lo primero, por supuesto. Quizás más adelante esta semana. Antes de que pudiera responder, apareció mi padre deslizando su brazo posesivamente alrededor de su cintura. La casa de tu abuela es magnífica, comentó, mientras recorría con la mirada las valiosas antigüedades y obras de arte. Lleva mucho tiempo en la familia. La mirada depredadora de su mirada me lo dijo todo sobre su repentina reaparición. A medida que los invitados se marchaban, mis padres se quedaron hasta el final, haciéndose los interesados con una ayuda que claramente no era sincera. En la puerta, mi padre me volvió a meter su tarjeta de visita en la mano al darse cuenta de que había dejado la primera en una bandeja. Llámame mañana, Trey, insistió. La familia debe afrontar estas dificultades junta. Mientras se alejaba su Bentley, Kesha se colocó a mi lado en el porche y preguntó con voz tensa por la ira protectora. «¿Esa es la gente que te dejó esperando en el colegio?» Asentí con la mirada fija en el coche que desaparecía por el largo camino de entrada. «Huelen a dinero», dije simplemente. «Siempre lo han hecho». El señor Harrington fijó la lectura del testamento para las 10 de la mañana siguiente en la oficina de la abuela, una cálida habitación llena de libros donde ella había gestionado sus asuntos durante décadas. Llegué temprano y encontré consuelo en ese lugar tan familiar. Sus gafas de lectura seguían sobre el antiguo escritorio y el ligero aroma de su perfume gardenia flotaba en el aire. James Harrington, de cabello plateado y movimientos precisos, había sido el abogado y amigo de la abuela durante más de 30 años. Me saludó con calidez,
como un abuelo, y me estrechó las manos. Elaner estaba muy orgullosa de ti, más de lo que jamás llegarás a saber, dijo en voz baja. Mis padres llegaron puntuales, vestidos con ropa cara pero adecuada. Mi padre llevaba un reloj diferente, pero igualmente caro, y los pendientes de diamantes de mi madre brillaban con luz propia. Nos dieron un abrazo teatral que no evitó que se formara una escena, murmurando trivialidades sobre la reconciliación familiar y los nuevos comienzos que sonaban huecos tras 2 décadas de ausencia. El señor Harrington dirigió a todos hacia los cómodos sillones de cuero dispuestos ante el escritorio, manteniendo la cortesía profesional y evitando mostrar un afecto innecesario hacia mis padres. Antes de comenzar, dijo, mientras ordenaba sus papeles con meticulosa precisión. Debo señalar que Elaner revisó su testamento varias veces a lo largo de los años, la última vez hace 6 meses, cuando su salud comenzó a deteriorarse. Estaba en pleno uso de sus facultades mentales, y 2 médicos y una evaluación psicológica confirmaron su competencia. Miró fijamente a mi padre, que se movió incómodo. La documentación legal era extraordinariamente exhaustiva. La lectura formal comenzó con la jerga legal habitual, lo que provocó que mis padres se miraran con impaciencia. Mi padre miraba repetidamente su reloj, mientras mi madre mantenía una expresión ensayada de afligida atención. Cuando el señor Harrington mencionó el valor total del patrimonio, aproximadamente 53 millones de dólares en activos líquidos, bienes inmuebles y carteras de inversión, mi padre se inclinó imperceptiblemente hacia adelante y se le tensó un músculo de la mandíbula. Colocó la mano sobre la rodilla, en un gesto de contención disimulado como si fuera afecto. El señor Harrington detalló varios legados menores. Generosas provisiones para el personal con larga antigüedad, donaciones a las organizaciones benéficas favoritas de la abuela, obras de arte específicas para museos y amigos. Con cada distribución que no involucraba a mis padres, sus expresiones se volvieron cada vez más tensas bajo su apariencia de serenidad. Luego, el señor Harrington puso una pequeña grabadora digital sobre el escritorio. Eleanor había pedido que esta parte de sus deseos se entregara con su propia voz. Él la hizo play, y de repente, la voz clara y fuerte de la abuela llenó la habitación, no el susurro débil de sus últimos días, sino el tono seguro que recordaba de mi infancia. Si estás escuchando esta grabación, comenzó, he dejado este mundo con la esperanza de haber usado mi tiempo sabiamente y de haber distribuido mis posesiones terrenales de manera justa y misericordiosa. Mis padres se inclinaron hacia adelante en sincronía, expectantes, mientras ella continuaba. Hace 20 años, mi hijo Thomas y su esposa Sarah tomaron una decisión que alteró fundamentalmente el curso de muchas vidas, sobre todo el de su hija Olivia, que entonces tenía 7 años. Abandonaron a su hija, sus responsabilidades y su decencia humana básica cuando se marcharon sin previo aviso, vaciando las cuentas bancarias y desapareciendo. Quizás creían que acabarían volviendo, o quizás simplemente no tuvieron en cuenta las consecuencias de sus actos. En cualquier caso, su decisión supuso una bendición inesperada en mi vida, el privilegio de criar a Olivia, que me ha dado más alegría, sentido y orgullo de lo que jamás hubiera imaginado en mis últimos años. El rostro de mi padre se sonrojó, mientras que la tez de mi madre palidecía bajo su perfecto maquillaje. La voz grabada de mi abuela continuó con firmeza. Creo que las personas no revelan su verdadero carácter a través de sus palabras, sino a través de sus acciones constantes a lo largo del tiempo. Durante 20 años,
He observado la determinación de Olivia para construir una vida con sentido a pesar de la profunda traición. La he visto ser amable con los demás incluso cuando ha recibido crueldad. He sido testigo de cómo ha creado belleza a partir del dolor a través de su arte y su galería. Y lo más importante, la he visto definir la familia no a través de la sangre, sino del amor, la lealtad y la presencia. La expresión del Señor. Harrington seguía siendo profesionalmente neutra, pero capté una ligera sonrisa en la comisura de sus labios mientras observaba el creciente malestar de mis padres. La grabación continuó. La voz de la abuela se hizo más decidida. Por lo tanto, tras una profunda reflexión, he tomado las siguientes decisiones con respecto al resto de mi patrimonio. A mi nieta Olivia Catherine Reynolds, le legaré la totalidad de mis activos financieros, carteras de inversión e intereses comerciales, que serán mantenidos en fideicomiso y gestionados por Harrington Associates, hasta que cumpla los 35 años, momento en el que el control total pasará a ser suyo. Además, le dejo esta propiedad, incluida la casa principal, los terrenos y todo su contenido, con la esperanza de que este lugar que la acogió tras su abandono, siga siendo su refugio y su hogar para siempre. Mi madre emitió un pequeño sonido ahogado en la garganta que rápidamente disimuló como una respuesta emocional a la generosidad de la abuela. La grabación continuaba. He creado la Fundación Eleanor Reynolds para el Desarrollo Artístico, con una dotación de $10 millones, que será dirigida por Olivia de acuerdo con la declaración de intenciones que hemos elaborado juntos, con el fin de apoyar a artistas que exploren temas relacionados con la resiliencia, la transformación y la conexión humana. Hubo una breve pausa en la grabación, y casi pude visualizar a la abuela tomando un respiro para estabilizarse. A mi hijo Thomas Reynolds y a su mujer, Sarah Reynolds, les devuelvo los álbumes de fotos y los álbumes de recortes que contienen imágenes de su vida con Olivia antes de su partida, que he conservado todos estos años, con la esperanza de que algún día quisieran recordar a la niña que dejaron atrás. Además, les legué a cada uno de ellos la suma de $1 más de lo que habían invertido en la vida de su hija durante los últimos 20 años. La actitud profesional del señor Harrington se resquebrajó ligeramente cuando se le escapó una risa inconfundible, breve pero clara, ante la conmoción que transformó los rostros de mis padres. La voz de la abuela dio el golpe final. Tomo esta decisión no por venganza, sino por justicia. El universo funciona en equilibrio y uno cosecha lo que siembra. Thomas y Sarah decidieron abandonar su mayor tesoro. Sería inapropiado recompensar un fracaso moral tan profundo con una ganancia económica. Mi padre se levantó de un salto de su silla, el rostro contorsionado por la rabia. Esto es absolutamente indignante. Soy su único hijo. Ella no puede privarme de mi legítima herencia. El señor Harrington recogió sus papeles con calma, sin inmutarse por el arrebato. Se lo aseguro, señor Reynolds, puede hacerlo y lo ha hecho. El testamento se ha ejecutado correctamente, con múltiples testigos, incluidas 2 evaluaciones psiquiátricas independientes que confirman la competencia mental de Eleanor. La ley de Connecticut otorga a los testadores amplia discreción a la hora de distribuir sus bienes. Else se desmoronó en un cálculo descarnado. Lo impugnaremos, susurró, agarrando su bolso de diseño como si fuera un arma. Ningún tribunal mantendrá esta venganza sin sentido. Somos sus parientes más cercanos por sangre, señor Harrington. Sonrió con profesionalismo, pero sus ojos se endurecieron. Señora Reynolds, su abandono de su hija menor está ampliamente documentado.
Eleanor mantuvo un archivo completo que incluye informes policiales, registros escolares, su casa vacía con todas sus pertenencias retiradas, cuentas bancarias vaciadas la mañana de su partida y múltiples testigos. Si decide impugnar todo esto, se hará público. Además, añadió, sacando otro documento de su carpeta. Eleanor registró múltiples intentos de localizarla a lo largo de los años a través de investigadores privados, todo ello documentado aquí, junto con pruebas de que usted ocultó deliberadamente su paradero de su hija. Los miró con frialdad. No recomendaría emprender acciones legales en este momento. Si nos disculpan, Olivia y yo tenemos asuntos adicionales relacionados con la herencia que queremos tratar en privado. Mis padres salieron furiosos, lanzando amenazas de demandas y promesas de volver con sus propios abogados. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el señor Harrington se volvió hacia mí con una cortesía inesperada. Su abuela había previsto su reacción con precisión. Quería que supieras que había tomado esta decisión con total claridad de propósito. Me entregó un sobre con mi nombre escrito con la elegante letra de mi abuela. Me pidió que te lo diera en privado y que te tomaras el tiempo necesario para leerlo. Esperaré fuera. La carta contenía solo una frase escrita con su letra característica. La verdadera herencia que te dejo se mide en dólares, sino en el conocimiento inquebrantable de que te amaron más allá de toda medida, tal y como eres. Fieles a sus amenazas, mis padres lanzaron un ataque legal en menos de 48 horas, y contrataron a Westbrook y Patterson, un bufete de Boston conocido por sus agresivas disputas sucesorias. Su demanda inicial pintaba una versión de los hechos radicalmente diferente, alegando que se habían trasladado temporalmente por motivos de trabajo con la intención de reunirse con su hija, pero que Eleanor Reynolds los había alienado sistemáticamente, y había utilizado su ventaja económica para separar a una niña de sus padres amorosos. En el documento, los presentaban como víctimas de una suegra vengativa que había envenenado a su hija contra ellos mientras luchaban por garantizar la seguridad financiera del futuro de su familia. Leer su versión revisionista de la historia me hizo sentir mal físicamente. Las mentiras calculadas tergiversaban la realidad hasta hacerla irreconocible. El señor Harrington no se inmutó ante sus maniobras legales, estrategias desesperadas de personas desesperadas, cuando le reenvíe el correo electrónico amenazante de su abogado. Esperan que te rindas por agotamiento emocional en lugar de soportar el proceso. Los medios nacionales se hicieron eco de la historia, y la presentaron como una batalla por la herencia sensacionalista. Hija abandonada hereda $50 millones. Los padres la disputan tras 20 años de ausencia por agotamiento emocional en lugar de soportar el proceso. Los medios de comunicación nacionales se hicieron eco de la historia, y la presentaron como una batalla sensacionalista por la herencia. Una hija abandonada hereda $50 millones, y sus padres la disputan tras 20 años de ausencia. Los periodistas acamparon frente a la finca y mi galería de Brooklyn, acechándome con preguntas sobre la reconciliación familiar y el perdón. Las redes sociales estallaron en opiniones, la mayoría a mi favor, una vez que se conocieron los hechos básicos, aunque algunos cuestionaron si los lazos de sangre debían prevalecer sobre todos los errores de juicio. Mi galería recibió llamadas amenazantes de mi padre, lo que dejó a mi personal conmocionado. Contraté seguridad para las dos galerías y la finca, e instalé cámaras y sistemas de alarma adicionales.
El jardinero de toda la vida de la finca informó de que alguien que coincidía con la descripción de mi madre intentaba acceder a la propiedad por la entrada de servicio alegando ser de la familia y diciendo que venía a ver cómo estaban las cosas. El proceso legal avanzaba con una lentitud insoportable. Mis padres presentaron una declaración jurada en la que afirmaban que habían enviado los pagos de la manutención de los hijos, que Elaner había devuelto, lo cual era demostrablemente falso, que habían intentado ponerse en contacto conmigo en repetidas ocasiones, lo cual fue fácilmente refutado, y que habían mantenido un fondo universitario a mi nombre, lo cual era ridículo teniendo en cuenta sus declaraciones de quiebra documentadas. Durante las declaraciones, nuestros abogados solicitaron los registros financieros y de viajes, que revelaron múltiples quiebras, deudas fiscales, negocios fallidos y un patrón de alquileres a corto plazo que sugerían una vivienda inestable durante las 2 décadas desde que abandonaron la investigación. Quedaron al descubierto pruebas especialmente condenatorias. 9 meses después de abandonarme, tuvieron otro hijo, llamado Caleb, al que también acabaron dejando con unos familiares cuando tenía 6 años. Este medio hermano, hasta entonces desconocido, ahora tiene 19 años, y estudia en un centro de formación profesional en Arizona. No quiere saber nada del juicio ni tener ningún contacto con nuestros padres. El testimonio más doloroso fue el de mi antigua profesora, la señora Donahue, ahora jubilada, pero con un recuerdo muy claro de aquella tarde en la que me senté con Olivia durante 4 horas. Afirmó con firmeza que insistía en que solo habían llegado tarde, incluso cuando la escuela se vació y cayó la noche. La confianza absoluta en sus ojos, que poco a poco se transformó en miedo, es algo que nunca he olvidado. Los vecinos de nuestro antiguo barrio residencial de Boston testificaron que ayudaron a la policía a hacer inventario de la casa abandonada y describieron los cajones abiertos y mis cosas intactas. Mi habitación era como una cápsula del tiempo de mi infancia, mientras que el resto de la casa había sido registrada metódicamente en busca de objetos de valor. A medida que se acumulaban pruebas en su contra, la abogada de mis padres reconoció que su caso se desmoronaba durante una tensa reunión en la oficina del señor Harrington. Les aconsejó que retiraran la petición antes de que el juez se pronunciara en su contra. En lugar de eso, mi padre la despidió en el acto, y contrató a un abogado aún más agresivo especializado en interpretaciones creativas de las obligaciones familiares. Esta estrategia desesperada fracasó estrepitosamente cuando el nuevo abogado intentó argumentar que el abandono era legalmente distinto de la delegación temporal de la tutela. La respuesta del juez fue mordaz. El tribunal no encuentra pruebas de delegación, intención temporal ni, de hecho, responsabilidad parental alguna durante 20 años. Esto parece un intento transparente de obtener beneficios económicos sin haber aportado nada en forma de inversión parental. El caso fue desestimado con perjuicio, lo que significa que no podían volver a presentarlo por motivos similares, con un dictamen que cuestionaba la moralidad de las personas que abandonan a sus hijos, eluden su responsabilidad durante 2 décadas, y reaparecen solo cuando es posible obtener beneficios económicos. Se les impusieron las costas y los honorarios del abogado, lo que añadía daño económico al daño a su reputación. Aún así, hicieron un último intento desesperado, eludiendo los canales legales, para aparecer sin previo aviso en mi galería durante una inauguración importante. La seguridad los interceptó en el abarrotado espacio, pero no antes de que mi padre montara una escena y proclamara en voz alta que la sangre era más importante que el dinero, y que yo estaba dando la espalda a la redención familiar. Mientras los acompañaban fuera,
Mi madre le entregó un sobre a una empleada, y sus gafas de sol de diseño no lograron ocultar unas lágrimas que, por una vez, parecían sinceras. La carta que había dentro revelaba más de lo que ella probablemente pretendía. Un relato incoherente y divagante sobre sueños fallidos, inestabilidad financiera crónica y culpas mutuas entre ella y mi padre. Entre líneas manipuladoras sobre oportunidades perdidas para la reconciliación, la posibilidad de sanar los lazos familiares y confesiones involuntarias. Nunca quisimos alejarnos para siempre, pero cada año que pasaba hacía más imposible el regreso, y pensamos que estarías mejor con su riqueza que con nuestras dificultades. El último párrafo revelaba su verdadera motivación. Ahora que Eleanor te ha dejado todo, esperamos que reconozcas que la familia merece consideración. Que, independientemente de los errores que cometimos, seguís siendo tus padres, y eso seguramente cuenta para algo en tu corazón. Guardé la carta en mi caja fuerte, no como un recuerdo preciado, sino como un recordatorio del vacío que debería haber ocupado el amor de mis padres y de la mujer extraordinaria que había llenado ese vacío con algo mucho más valioso. Las secuelas de la batalla legal me dejaron emocionalmente agotada, aunque me sentía victoriosa. Ganar a mis padres no me proporcionó ninguna satisfacción, solo la confirmación definitiva de lo que siempre había sabido, que su interés nunca había sido yo, sino lo que yo podía proporcionarles. La doctora Sullivan, una terapeuta especializada en traumas familiares a la que acudí durante el proceso judicial, me ayudó a gestionar las complejas emociones. Estás pasando por el duelo de múltiples pérdidas, me explicó durante una sesión especialmente difícil. Los padres que merecías pero nunca tuviste, la abuela que de verdad te quería y, quizás, la esperanza persistente de que tus padres algún día fueran dignos de tu perdón. Sus palabras hicieron que me diera cuenta de algo importante que había estado preservando inconscientemente. Un espacio para una posible redención, una fantasía de reconciliación que la codicia de mis padres había destrozado finalmente. La validación legal de las decisiones de la abuela Eleanor liberó algo dentro de mí en lugar de retirarme a la amargura. Canalicé mi experiencia en la misión de mi galería, y amplié su enfoque para incluir a artistas que exploraban temas de la familia, tanto biológica como elegida. La resiliencia a través del abandono y la creación de una identidad más allá del trauma. Nuestra exposición Foundations contó con 7 artistas criados por sus abuelos que exploraban esa relación única a través de diferentes medios. Los críticos elogiaron la autenticidad emocional y la celebración de las estructuras familiares no convencionales, sin ser conscientes de lo personal que era el tema para mí. Colaboré con el renombrado artista de instalaciones Jordan Chen para crear Absence Presence, una pieza conmemorativa dedicada a la abuela Eleanor. La exposición interactiva transformó una sala de mi galería de Manhattan en una experiencia inmersiva. Los visitantes entraban en un espacio donde paneles de cristal suspendidos sostenían citas de la sabiduría de Eleanor, iluminadas por patrones de luz cambiantes que respondían al movimiento. El suelo contenía una línea temporal de nuestros 20 años juntos, mientras que el diseño sonoro creaba una atmósfera íntima con páginas pasando, tazas de té tintineando y tijeras de podar recortando, la banda sonora doméstica de nuestra vida compartida. El New York Times lo describió como una profunda meditación sobre cómo la ausencia nos moldea tan poderosamente como la presencia, y como un testimonio de los lazos familiares elegidos que trascienden las estructuras convencionales. La instalación viajó posteriormente a 3 importantes museos, llevando la sabiduría de Eleanor a miles de personas. Mi relación profesional con el Señor.
Harrington se convirtió en una amistad genuina mientras navegábamos juntos por las complejidades del patrimonio de la abuela. Su esposa, Mary Ann, profesora de literatura jubilada, me invitó a sus cenas familiares, donde sus hijos y nietos adultos me trataron con una inclusión informal que se sintió como un regalo. Eleanor se preocupaba por tu aislamiento, me confió James durante un fin de semana en su casa del lago. Le hubiera encantado verte rodeada de personas que te valoran por ti misma, no por tu herencia. La Fundación Eleanor Reynolds para el Desarrollo Artístico se convirtió en mi proyecto apasionante, proporcionando becas a artistas emergentes y estableciendo programas educativos para niños de hogares desestructurados. La Fundación Eleanor Reynolds para el Desarrollo Artístico concedía becas a artistas emergentes y establecía programas educativos para niños de hogares desestructurados. Creamos asociaciones con organizaciones de acogida que ofrecían talleres de terapia artística y oportunidades de mentoría. El programa de becas de la Fundación apoyaba específicamente a estudiantes que, como yo, habían sufrido el abandono familiar, y no solo les proporcionaba ayuda económica, sino también recursos comunitarios y emocionales. Con las batallas legales a mis espaldas, volví por fin a la finca de la abuela, que ahora era mía, con una nueva perspectiva. En lugar de vender la propiedad, como había pensado inicialmente, decidí mantenerla como mi residencia principal y renovar la cochera para convertirla en un refugio artístico de temporada. 6 artistas vivirían y trabajarían en el recinto durante estancias de 3 meses, aportando nueva energía creativa al espacio y conservando su carácter tranquilo. Durante el proceso de renovación, los trabajadores encontraron un compartimento oculto en el escritorio de mi abuela que contenía varios diarios que abarcaban décadas. Con las manos temblorosas, abrí el volumen más antiguo, del año en que mi padre se fue a la universidad. La elegante letra de Eleanor revelaba a una mujer que luchaba con sus dudas sobre la maternidad y se preguntaba si su enfoque en la carrera profesional había fallado de alguna manera a su único hijo, Thomas, que mostraba una impulsividad preocupante. Ella escribió: «He demostrado una persistencia insuficiente al abandonar rápidamente los proyectos difíciles en busca de una gratificación inmediata». Entradas posteriores documentaban su creciente preocupación por la relación de él con Sarah, señalando señales de alarma que yo no era lo suficientemente mayor para reconocer. Ambos compartían una actitud preocupante hacia el dinero, viéndolo como una solución en lugar de como una herramienta. Durante su visita, Sarah mostró más interés por la casa que por Olivia. Las entradas más reveladoras fueron las que siguieron a la desaparición de mis padres. Hoy he vuelto a buscar en todos los contactos posibles. El investigador privado informa de que han salido de Las Vegas, posiblemente hacia California. ¿Por qué iban a huir si solo necesitaban ayuda económica? Yo habría mantenido a Olivia mientras reconstruían sus vidas. El abandono sugiere problemas más profundos. Sorprendentemente, la abuela había intentado la reconciliación años antes. Localicé a Thomas y Sarah en San Diego y les envié una carta en la que les proponía visitas supervisadas con Olivia, asesoramiento financiero y terapia familiar. La carta fue devuelta sin abrir. El investigador confirmó que vieron mi nombre en el sobre y se negaron a entregarla. Los diarios también contenían docenas de cartas sin abrir dirigidas a mi padre en las que expresaba todo, desde la furia hasta el desamor y el perdón. Entiendo la adicción. Uno lee lo que no puede comprender. Dejar a tu hija. Ahora Olivia pregunta por ti con menos frecuencia. La herida se está curando,
sea lo que pasó entre nosotros. Ella se merece algo mejor. Al leer estos pensamientos privados, finalmente comprendí los patrones multigeneracionales que estaban en juego. Los problemas de mi padre aparecieron de la nada y mi abuela trabajó conscientemente para asegurarse de que esos patrones terminaran con ella. Ella había transformado los errores que cometió con mi padre en sabiduría para criarme, rompiendo los ciclos de distancia emocional y valores materialistas. Con motivo del aniversario de la muerte de la abuela, celebré un memorial privado en sus jardines, que ahora florecen con renovado vigor gracias a mi cuidadoso mantenimiento. La soledad me permitió reflexionar sobre todo lo que ella me había dado, más allá de la herencia material, resiliencia, integridad, compasión, y el valor para construir conexiones a pesar de haber experimentado su fragilidad. De pie entre sus queridas rosas, comprendí por fin sus últimas palabras crípticas sobre las herencias que debían rechazarse. El verdadero regalo no era su fortuna, sino la oportunidad de rechazar el legado de abandono que fácilmente podría haberme definido. Gracias a su amor, yo había heredado la posibilidad de una historia diferente. 2 años después del funeral de la abuela Eleyaner, mi vida había encontrado nuevos ritmos y me había traído alegrías inesperadas. Mi galería se había ampliado a 3 ubicaciones, incluyendo un espacio pionero en Detroit que apoya a artistas de entornos desfavorecidos. La Fundación Eleanor Reynolds había concedido su 100ª beca, creando una red cada vez mayor de jóvenes que se curan a través de la expresión artística. Había transformado el ala este de la casa de la abuela, que ahora era mi casa, en mi residencia principal, conservando sus espacios y añadiendo poco a poco mi toque personal. El programa de retiro para artistas había superado las expectativas, con solicitudes procedentes de todo el mundo, y había creado una comunidad creativa vibrante que aportaba nueva energía a la propiedad, al tiempo que honraba su carácter tranquilo. Recibía ocasionalmente noticias sobre mis padres a través de canales discretos. Las demandas que habían prometido presentar se habían evaporado tras su costosa campaña legal, y fueron sustituidas por dificultades económicas. Se habían separado brevemente, se habían reunido y luego se habían separado de nuevo. Su relación era tan inestable como el resto de sus decisiones vitales. Mi padre se enfrentó a cargos relacionados con el juego en Nevada, mientras que mi madre se mudó a Arizona, posiblemente para intentar conectar con mi medio hermano Caleb, que aparentemente no quería saber nada de ella. Gracias al Sr. Harrington, organicé una ayuda económica anónima para ellos, con el fin de garantizar que sus necesidades básicas estuvieran cubiertas a través de servicios de terceros, no porque se lo merecieran, como le expliqué al Dr. Sullivan durante la terapia, sino porque me niego a dejar que sus decisiones determinen las mías. Mi abuela me enseñó que la generosidad no tiene que ver con la dignidad del receptor, sino con el carácter del donante. La herida del abandono se había transformado de un dolor paralizante a una melancolía ocasional, una cicatriz que registraba la historia sin determinar mi futuro. La mayor sorpresa llegó a través de mi trabajo en la fundación, cuando conocí a Daniel, un terapeuta artístico infantil cuyos padres habían fallecido en un accidente cuando él tenía 12 años. Su enfoque de la pérdida difería del mío, ya que yo había canalizado el dolor hacia la ambición. Él había desarrollado una empatía extraordinaria con los niños que estaban en proceso de duelo. Nuestra colaboración profesional evolucionó lentamente hacia una amistad y, finalmente, hacia algo más profundo, a diferencia de mis relaciones anteriores, en las que había mantenido una cuidadosa distancia emocional.
Con Daniel, me encontré compartiendo verdades vulnerables sobre el abandono, los miedos a la insuficiencia, y el complicado legado de ser la heredera de Eleanor Reynolds. Su respuesta no fue ni lástima ni fascinación por mi riqueza, sino una comprensión genuina de cómo las convulsiones de la infancia moldean las perspectivas de los adultos. La familia no se trata de circunstancias perfectas, me dijo una noche mientras paseábamos por los jardines de mi abuela, ahora rebosantes de flores primaverales. Se trata de quien decide quedarse cuando quedarse se vuelve difícil. En una cristalina mañana de otoño, visité la tumba de mi abuela con flores cortadas del jardín que ella misma había diseñado con tanto cariño. La sencilla lápida de granito llevaba su nombre, las fechas y la cita que ella había elegido. El amor es la única herencia verdadera. Sentada junto a su tumba, reflexioné sobre todo lo que había sucedido desde su muerte. La herencia que me había dejado iba mucho más allá de los millones que habían atraído a mis padres como buitres. El verdadero legado era comprender que la familia no está determinada por el ADN, sino por la presencia constante, por estar ahí día tras día, por elegir el amor incluso cuando es difícil. Mis padres me habían enseñado lo fácil que es que la gente se aleje. La abuela Eleanor me había mostrado el poder transformador de alguien que decide quedarse. El abandono que podría haber definido mi vida se había convertido, en cambio, en el primer capítulo de una historia mucho más rica. Los padres que me dejaron esperando en la escuela no podrían haber imaginado que su hija no solo sobreviviría, sino que prosperaría construyendo una vida con propósito y significado más allá de su estrecha visión. La mayor ironía era que, al abandonarme, sin darse cuenta me habían entregado a la mujer que se convertiría en mi verdadera madre en todos los sentidos importantes. Al levantarme para irme, puse la mano sobre la lápida de la abuela y sentí una conexión más allá de la presencia física. La fortuna que querían palidece en comparación con lo que realmente me diste, le susurré a su recuerdo mientras caminaba de vuelta a casa por los jardines. Un cardenal, el pájaro favorito de la abuela, se cruzó en mi camino con su brillante destello rojo contra el follaje otoñal, dejándome sin aliento por un momento. Sonreí ante la coincidencia, o tal vez ante la señal, sintiendo una profunda gratitud por una vida que había transformado el abandono en abundancia. Me encantaría saber si has estado conmigo a lo largo de este viaje. ¿Alguna vez ha entrado en tu vida alguien que te ha ayudado a sanar una herida profunda? ¿Cómo ha cambiado tu forma de entender lo que realmente significa la familia? Comparte tus pensamientos en los comentarios, y, si esta historia te ha emocionado, dale a me gusta, suscríbete y compártela para ayudar a otras personas que puedan estar sanando de experiencias similares. Gracias por ser testigo de mi historia. Que todos encontremos la fuerza para crear belleza a partir de nuestros lugares rotos.